Hoy iniciamos con Justicieros, un podcast para convencerlos de que aunque estemos en contra de la reforma judicial, la mejor manera que tenemos para defender la democracia es participando y es votando. Son 881 puestos los que se van a elegir. Y como ciudadanos no podemos permitir que esos 881 puestos se los quede el régimen, se los quede un solo partido. Por eso el día de hoy vamos a iniciar una serie de entrevistas y de análisis con expertos, con candidatos a puestos de elección judicial, como es el caso de Pablo Andrei, donde vamos a estar platicando de cuáles son los problemas de nuestro sistema de justicia y qué enfrenta nuestro país. En esta elección se están destituyendo a más de 7,000 personas juzgadoras en el país. Todos los ministros, todos los jueces, todos los magistrados, en un lapso de 3 años van a ser completamente destituidos. Es la destitución masiva más grande de la que se tenga registro en la historia moderna. Quizá los únicos ejemplos comparables son cuando existe una revolución, un golpe de estado, un cambio de régimen absoluto y quitan a todo el poder judicial con el nuevo régimen. Pero terminando esta plática, yo creo que todos los que nos escuchen se van a quedar con la idea de que lo mejor que podemos hacer como resistencia democrática para garantizar que México siga teniendo justicia, para garantizar que si mañana nos quiere perseguir un político poderoso, tengamos quien nos defienda, es participar en esta elección. Es salir a votar y es informarnos quiénes son los mejores candidatos. El día de hoy vamos a platicar con Pablo Andrei Zamudio, que fíjense ustedes, esto inició, Pablo, por una publicación que hicimos de nuestra organización que se llama Defensores, relacionada con, pues digamos, varias cosas que encontramos que consideramos que pues te hacían un mal candidato, ¿no? Por así ponerlo. Y ahorita vamos a entrar en los detalles porque los detalles son importantes. Pero digamos, en el papel muchas cosas se veían mal, ¿no? Pablo había sido detenido por una, no voy a decir presunta extorsión, más bien una acusación de extorsión que le hicieron y que luego le tomaron una fotografía y lo sacaron en medios nacionales, cuando eso es completamente ilegal. Esto se dio a partir de un caso donde detuvo un desarrollo inmobiliario. Y bueno, en la investigación encontramos que pues Pablo también tenía algunas empresas inmobiliarias. Entonces, digamos, en el papel, en esta evaluación que nosotros intentamos hacer desde el periodismo de tu perfil, pues muchas cosas nos decían, oye, pues una persona así no debería ser candidata, ¿no? Hay otro hecho relevante y ahorita vamos a escucharte y a entrar en detalle todo esto. Pero Pablo había competido para ser juez con el sistema anterior, con el sistema donde había exámenes, había una etapa escrita, luego había que resolver un caso, luego había una etapa oral, había que competir contra miles de personas y bueno, no superó una de estas etapas, es decir, pues reprobaste, por así decirlo. Fueron dos veces. Pero bueno, digamos, ese es el contexto en el que nos conocimos. Así es. Nosotros, desde la Organización Civil Defensores, publicamos esta investigación y lo voy a decir tal cual, ¿no? Dijimos, oye, un candidato presunto extorsionador, reprobado, supuesto defensor del medio ambiente, pero con empresas inmobiliarias, no debería estar en la boleta. Pero luego platicamos sobre esto y escuché tu parte de la historia. Y después de escucharla, yo te lo comenté. Oye, desde un punto de vista periodístico que requiere cierto rigor para revisar las fuentes, pues sí, hay todos estos malos indicativos, ¿no? Pero después de hablar contigo, la impresión con la que yo me quedé era que eso que estaba ahí en el papel, pues no me mostraba realmente quién era Pablo Andrei Zamudio, ¿no? Y por eso dijimos, bueno, hay que tener esta plática
porque tu caso además muestra muchas de las cosas que están podridas en el sistema de justicia. La facilidad con la que un grupo económico o de poder puede inventarle una denuncia a una persona, y si tiene los contactos adecuados puede meterlo a la cárcel, y además puede tomarle una fotografía y destruir su imagen pública, ¿no? Entonces, digamos, por eso es que hoy en Justicieros arrancamos platicando con Pablo, porque es un caso que muestra todas las complejidades tanto de la elección judicial como de nuestro sistema de justicia. De la elección judicial, porque no hubo ninguna evaluación. O sea, esta revisión que hicimos desde el periodismo no la hicieron probablemente en los comités que evaluaban. Pero del sistema de justicia, porque permite fabricar presuntos culpables, porque en este país, como lo dice el documental película, la presunción de inocencia no existe. Y lo que sucede es todo lo contrario. Así es. Entonces, Pablo, bienvenido. Qué gusto. Gracias, que estés Miguel. acá. Encantado. Y bueno, a ver, te digo, yo te decía, digamos, en el papel, tú no deberías ser candidato, ¿no? Es correcto. Pero tu historia es muy potente y muy importante y permite entender el sistema de justicia. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Mira, yo soy Pablo Andrés Zamudio Díaz. Soy una persona que siempre ha sido apasionada del derecho. Desde la universidad siempre he sido alguien que ha entendido que el derecho se persigue con convicción y con fuerza. Y la dedicación siempre la he tenido. Yo siempre le voy a tener un amor impresionante al Poder Judicial de la Federación. Es más, el Poder Judicial de la Federación estuve más de una década en ella, y creo que es la que me dio todo el conocimiento, toda la fuerza, toda la potencia en términos jurídicos que hoy por hoy tengo. Y eso siempre se lo voy a reconocer y siempre lo voy a admirar. El Poder Judicial de la Federación para mí es como mi novia. Y esto es por lo que yo decidí salir en defensa primero, no lo comentaste, pero en favor de la independencia judicial. Entonces, cuando ves que a esta persona con la que creciste, porque yo entré al Poder Judicial de la Federación desde la Suprema Corte de Justicia teniendo 20 años, entonces cuando tú tienes una novia a los 20 años, en ese momento se va haciendo un amor genuino, es un amor más puro. Y cuando tú pasa el tiempo y por X o por Z ya no estás con esa novia, que fue el Poder Judicial, porque yo dejo de pertenecer a mi amada institución, y te das cuenta que esta institución está siendo ahora lastimada, denostada, erosionada, flagelada, pues entonces ese recuerdo te dice, oye, no es justo. Entonces hay que hacer algo, si tenemos ese amor por el Poder Judicial de la Federación, para contribuir primero a que no nos destruya nuestro Poder Judicial de la Federación. También es cierto que el Poder Judicial de la Federación tenía algunas cuestiones, o tiene algunas cuestiones que modificar. Creo que también existió un poco de falta de autocrítica. Pero más allá de eso, que era focalizar los problemas que se podían vivir en el momento o que se han arrastrado en el Poder Judicial de la Federación, una cosa es construir y otra cosa es destruir. Desde ese punto de vista me pareció importante, yo cuando viví y tras vivir lo que ha comentado Miguel de la historia terrorífica, que ni a mi peor enemigo se la deseo, pero me dio también fuerza, me dio fuerza para salir a defender ahora con mucho mayor potencia la importancia de la independencia judicial. La independencia judicial no solamente es un tema que tenga que leerse en los libros, en la doctrina o en la Constitución, porque mira, podrá ser que en la Constitución, aunque no hubiera pasado la reforma, se habla de una independencia judicial, efectivamente, y todos los operadores jurídicos, jueces, magistrados, juezas y magistrados, todas y todas tenemos que defender la independencia judicial. Pero ¿qué ocurre cuando en el terreno de los hechos esa independencia judicial no está siempre y en favor de todas y todos? Con esto significa entonces que la independencia judicial, por más que esté a nivel constitucional, si no se respeta por los operadores jurídicos, pues se vuelve ficción. Pablo, déjame te interrumpo ahí un segundo, porque esto es algo que nosotros hablamos mucho como activistas, como hay abogados y demás, pero digamos a las personas que caminan en la calle no les importa qué es la independencia judicial.
¿no? A nosotros que estamos interesados en el tema nos importa. Pero nada más para poner un ejemplo así de la calle. A ver, todos conocemos un presidente municipal que sabemos que es un corruptazo, que sabemos que comete abusos. La independencia judicial es simple y sencillamente que si tú un día sufres un abuso por parte de los poderosos, por parte de quienes tienen dinero, por parte de empresotas, por parte de hotelotes, por parte de presidentes, que entonces hay una persona que no trabaje para ellos y que esa persona sea la que nos proteja. Correcto. ¿No? Entonces, por eso este término tan abstracto nos preocupa mucho en esta elección judicial. Porque decíamos, bueno, a ver, en México pues tenemos problemas de violencia, tenemos problemas donde no hay libertad de expresión, somos uno de los países donde más periodistas asesinan, tenemos problemas de desaparecidos, pero al menos había una cosita ahí que funcionaba un poco bien, que era que si tú tenías uno de esos problemas, pues podías ir a un juez que tenía alguna independencia, es decir, que no trabajaba ni para los narcotraficantes, ni para el presidente, ni para todos estos poderes que suelen cometer abusos, porque los grandes poderes, la gran concentración de poder permite que se cometan estos abusos, ¿no? Entonces, por eso es importante la independencia, porque si hoy me callan, si hoy cierran nuestro periódico, ¿no? Nuestro periódico de San Luis Potosí, digamos, un lugar donde es muy difícil ejercer el periodismo, y publicamos una nota del gobernador, y ese día nos cierran el periódico, con quien nos podemos defender es con un juez. Totalmente. Y necesitamos que ese juez no trabaje para el gobernador, ¿no? Entonces, un poco por ahí va el tema del que tú bien hablas, de la independencia judicial. Ahorita hablamos un poco de esta cosa más abstracta, ¿no? Vamos a ir a un corte. Nada más quisiera que en esta segunda parte podamos hablar un poco de cuáles han sido tus vivencias, tanto de este caso que ya dejé en el aire y que las personas están esperando pues conocer un poco de tu historia, porque creo que es muy potente. Claro, y aclararlo. Y también conocer algunos otros casos que tú en tu historia como trabajador judicial, que es muy larga, pues hayas hecho un cambio para mejorar la vida de una persona. Regresamos a Justicieros. Este programa está dedicado a que los ciudadanos se informen sobre la elección judicial y puedan tomar una decisión, porque todos los ciudadanos hoy en día están debatiendo. Totalmente. La mayoría de los que yo conozco dicen, no voy a participar en la elección, ¿no? A mí me preocupa mucho eso. Siento que están dejándole la puerta abierta para que un solo poder se quede con todo, ¿no? Claro, por supuesto. De 881 cargos se queden absolutamente todos. Entonces, poco a poco los vamos a convencer aquí de que salgan a votar, porque todavía se puede salvar algo de independencia judicial. Y para eso estaba platicando con Pablo. En la primera parte hablamos un poco de, digamos, cuáles son los valores más importantes para ti relacionados con la justicia. Uno de ellos es la independencia del Poder Judicial, esta institución que, aunque pues a muchos no les cae bien, la verdad es que muchas veces es la línea que separa a una persona inocente de la cárcel, es la línea que separa a una madre de tener la pensión alimenticia que le corresponde, o de pues, ser víctima de violencia vicaria. Es decir, es algo muy importante en nuestro país. Y hablaba contigo, Pablo, en la primera parte de esta vivencia que tú tuviste, que te digo, primero nosotros la publicamos desde un punto de vista periodístico como algo que quizá te descalificaba para ser candidato, ¿no? Que era, y lo voy a decir tal cual, una foto de Pablo detenido con un letrero donde se señalaba un presunto delito, extorsión, con los ojos tapados, y que esa fotografía fue puesta a la luz de todos los medios. Bueno, hasta en la mañanera lo pusieron como uno
como una de las detenciones más relevantes de esa semana en el país, ¿no? Pero ese es uno de los problemas que genera, pues, la debilidad del sistema de justicia en México. Que unas autoridades puedan linchar a una persona de esa manera y fabricar esto, ¿no? Entonces, quisiera que nos platicaras de esta vivencia personal, digamos, desde un punto de vista que lo pueda entender cualquier persona, sin detenernos tal vez mucho en los formalismos jurídicos, claro. sin hablar abogañol, porque eso es algo que vamos a tener cercanía, nos tenemos que quitar. Audiencia. Y bueno, también que eso nos dé pauta para que podamos hablar un poco de estos presuntos culpables que existen en México, ¿no? Personas que nada más porque alguien tiene el suficiente poder les puede poner una etiqueta en la frente y decir, esto es un delincuente, y aunque no haya ninguna prueba, ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Entonces, ¿nos platicas un poco de esto, Pablo? Sí, por supuesto. Pues mira, mi vivencia, mi experiencia tiene que ver y aborda muchísimo de los puntos que estamos tratando ahorita en la mesa. Para empezar, a mí me parece que todas las personas en cierto momento de nuestra vida tenemos que tener un tiempo de conciencia. Y justamente por ese tiempo de conciencia, yo tomé la decisión de promover un juicio de amparo indirecto para defender derechos colectivos y sociales, en particular el medio ambiente. Esto es público. Yo lo hice primordialmente porque tengo una hija de 8 años y con ella entiendo que la vida y la generación no se agota con la propia, sino con mi hija, con las niñas y con los niños de nuestro país. Y la pregunta es, ¿qué ocurre con el medio ambiente? ¿Qué podemos hacer por el medio ambiente? Bueno, justamente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace años ha desarrollado los mecanismos y la doctrina jurisprudencial, además de los tratados internacionales en defensa del medio ambiente, yo tomé la decisión de promover un juicio de amparo por derecho propio en defensa del medio ambiente. Fue admitido ese quitando un poquito el abogañol de por medio. Lo voy a bajar, voy a ser tu traductor. El derecho al medio ambiente lo tenemos todos, ¿no? Y es algo que puede defender cualquier persona. Por eso dice Pablo, es algo colectivo, difuso. Es decir, si yo veo que el árbol que está allá enfrente lo empiezan a tirar el día de hoy, tenemos herramientas para defendernos. Aunque no sea mi árbol, aunque yo no sea el dueño, aunque no sea mi propiedad, a mí me afecta que estén tirando ese árbol. Y lo que dice Pablo es, la Suprema Corte ha desarrollado muchos criterios para esto. Muchas de estas cosas no están en la ley. Pareciera que en México pensamos, bueno, muchos dicen, ¿no? Tenemos las mejores leyes y aún así el país no funciona bien, digamos, es como una creencia ahí medio común. Pues tenemos leyes bastante pinchonas, pero afortunadamente el Poder Judicial ha desarrollado algunas herramientas para protegernos, ¿no? Que es entonces la jurisprudencia la que da justamente los criterios de cómo el juzgador, cómo la persona juzgadora tiene que aplicarlos. Es decir, no solamente agotarlos con lo que dice la ley, sino vamos a encontrarle un sentido, una razón para que esa justicia se vea en la aplicación, o esa justicia deseada se ve en la aplicación de la norma, aunque no sea la letra, pero que se encuentre ese objetivo en beneficio de toda la sociedad. Yo promuevo este juicio de amparo y yo solicité la suspensión a través de 3 principios. Primero, porque siempre la jurisprudencia establece que ante la duda siempre debemos actuar en favor de la naturaleza. Y 2, hay el principio precautorio. Este principio establece que ante la duda de que puede existir un daño medioambiental mayor, tiene que haber una decisión, una resolución que justamente sirva para que como modo precautorio no ocurra, y bien preventivo. Todas las autoridades tienen que tener en sus instituciones, en toda su legislación y en todo su criterio, tiene que haber este sentido de prevención que es el principio preventivo. Bueno, a través de estos principios... Nada más voy a hacer una pausa ahí. Cuando Pablo me explicó esto, que es bastante abogañol, pero creo que es importante también hablar de las cosas técnicas, yo dije, bueno, a ver, pues está este tema de que reprobó para ser juez y demás, pero dije, este güey sí sabe derecho y sí sabe derecho medioambiental, ¿no? Digamos, y estas son las herramientas que tenemos los ciudadanos para defendernos. O sea, suenan cosas muy técnicas, pero esto, a ver,
bien fácil, ¿no? El principio precautorio. Yo no tengo que demostrar con, digamos, un estudio científico cómo este árbol va a dejar de darme sombra y de hacer tal y cual cosa. La ley prevé que si la naturaleza está siendo afectada, nosotros podemos parar ese daño, ¿no? Eso es un poco lo que nos permite el amparo. Ahora, pasando un poco a lo que sucedió, sé que esto es algo complicado, ¿no? Sé que lo hablamos por teléfono, estuvimos como 2 horas platicándolo. Sí. Tampoco quiero que esto sea el típico morbo, pero creo que es importante saber el tipo de injusticias por las que pasa la gente, ¿no? Tú dices, oye, pues yo era un abogado, trabajé en el Poder Judicial, tengo una hija, tú viste que estaban construyendo algo que dijiste, oye, pues esto está completamente fuera de la ley, ¿no? Y esto afecta a mi hija porque además es, pues aquí donde vivo, es claro, la naturaleza que está aquí al lado de ella. Y tú, digamos, como cualquier ciudadano puede ser, pues presentaste un amparo. Sí. Y ahí es donde empezó esta historia de terror. Con los detalles que tú te sientas cómodo contarnos, pero creo que es importante también que, digamos, detrás de una fotografía que para las autoridades es muy fácil publicar, donde dice esta persona es criminal porque aunque ni ha sido juzgada, la estamos poniendo aquí con un letrerito y la tenemos detenida, pues detrás de esas personas hay una historia, ¿no? Y hay muchas cosas que a veces se maquinan, que la gente no ve, que la gente nada más, y además como en México no hay justicia, pues todos esperan que, o sea, creo que estamos predispuestos a que veamos a alguien detenido y entonces nos da satisfacción, porque decimos, qué chingón, a este sí lo pararon, ¿no? Y es muy fácil entonces hacer ese juicio, sí, cuando además ni siquiera las autoridades han juzgado, ¿no? Pero ¿nos puedes platicar un poco de esto? Claro, muchas veces además se cree que porque uno se atreve a levantar la voz en defensa de un derecho colectivo social, por ejemplo, en este caso el medio ambiente, la pregunta dice, no, es un pseudoambientalista porque no tiene otros asuntos antes que ha llevado a cabo. Yo les pregunto, uno si ve a alguien que le está pegando a una mujer y sale en defensa de la mujer, ¿ya por ese solo hecho es feminista? O si alguien sale en defensa de una persona que sea de una comunidad distinta a la tuya, a una creencia distinta a la tuya, y sales en defensa, ¿ya vas a pertenecer a esa comunidad? No, se llama sentido de justicia. Insisto, todos en cierto momento de nuestra vida tenemos que tener un momento de conciencia. Y justamente por eso salí. No obstante, en el ínter en que yo promoví el juicio de amparo y se dio la suspensión, pues empezaron a salir muchas notas, muchos medios donde decían, este pseudoambientalista también vive en el lugar cercano de lo que está cuestionando, seguramente tiene otros intereses económicos, personales, distintos al medio ambiente. Y la pregunta es, ¿eso realmente sirve como un elemento objetivo para poder calificar a la persona? No, salir en defensa de un derecho colectivo no quiere decir que tengas un derecho que sea distinto al beneficio de la sociedad. Entonces, yo cuando lo hago, resulta que a partir de ahí empecé a vivir experiencias pues, muy dolorosas en diversas áreas, porque fui demandado en la vía civil, fui denunciado supuestamente porque había faltado a la verdad sobre los hechos que manifesté en mi demanda. Y yo firme a mi causa, cuando fui demandado en la vía civil, pues yo salí en defensa porque me parecía una doble y triple injusticia. Porque cuando alguien quiere salir en defensa de un derecho de todos, de todas, y entonces se vuelve uno justamente el blanco de señalamientos, de linchamientos mediáticos, es terrible. Porque entonces todo lo que yo creía de justicia, todo lo que yo creía que el Poder Judicial servía, pues me lo comencé a cuestionar. Y al final me crearon una carpeta de investigación donde supuestamente yo estaba pidiendo dinero para desistirme de la demanda de amparo medioambiental, lo cual, pues desde luego, no tiene ningún sustento. Pero eso sí sirvió, pues para
avasallarme emocionalmente, personalmente, a mí, a mi familia. Y es porque entendí que el sistema de justicia no tiene que terminar con vocal, con justicia en vocal, tiene que terminar con consonante, con hechos. Y si el sistema de justicia no lleva la realidad de la justicia en los hechos, no tendremos nunca justicia. Debo decir aquí que quien siempre mostró imparcialidad, fuerza y objetividad fue el Poder Judicial de la Federación, porque ellos admitieron mi demanda de amparo, porque ellos firmemente decidieron otorgar la suspensión y no hubo nada que los hiciera flaquear. Y es por eso que me parece importante rescatar, salvar y defender eso que sirve realmente de justicia para nuestra sociedad. El Poder Judicial de la Federación es mejorable, pero no tenemos que descabezarlo. Sí, digamos, esto es bien importante porque tú lo que piensas teóricamente, pues lo viviste en la práctica, ¿no? Claro. Es decir, sí, la independencia judicial y todo está muy bien, pero cuando realmente entiendes que es importante, es cuando, oye, tú estás defendiendo algo que es justo y en ese momento un interés económico aliado de un poder político decide que va a mover los hilos que puede para fabricarte una carpeta. Así es. Sin pruebas y para meterte a la cárcel, detenido además, como en este país no hay presunción de inocencia, pues sin haber sido sentenciado todavía de ningún delito. Es decir, nadie te había declarado culpable, era simplemente porque existía una acusación, pues te metieron a la cárcel. Y es ahí cuando el Poder Judicial pues te da un amparo. Todavía no llegaste a eso, pero tú, digamos, tienes la convicción, y yo creo que así hubiera sido, que en algún punto el único que te hubiera podido salvar, si no hubieras logrado que estas personas te dejaran en paz, ¿no? Después de que te estuvieron presionando, después de que te estuvieron intentando obligar a que dejaras ese caso, pues la última reserva que tenías para guardar tu libertad es el Poder Judicial. Y eso es lo que hoy tenemos en riesgo. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos. Pues Pablo, nos platicabas de esto que tú viviste, lo voy a resumir otra vez. Tú vivías en un lugar que además, por las amenazas que hay, pues no podemos dar muchos detalles, ¿no? Y por todas las presiones que tú viviste, pero tú vivías en un lugar, viste que se empezó a construir algo que estaba en contra de todas las de la ley, y dijiste, oye, soy abogado, yo le sé a derecho ambiental, sé que esto no está bien, sé que lo puedo parar. Presentaste una demanda, de hecho me acuerdo que me platicabas cuando hablamos por teléfono que tu esposa hasta te dijo, oye, mejor ni presentes nada, sí me lo dijo. O sea, mejor ahí déjalo para que te metas en problemas, ¿no? Y tú nunca viste venir pues toda esta maquinaria que te echaron encima de pues fabricarte unas carpetas, con eso meterte a la cárcel otra vez. Me decías ahorita, ¿no? En el corte que pues tú siempre te imaginaste como el juez que estabas del otro lado, nunca te imaginaste que te pudieran poner en una situación donde tú estabas en el banquillo del acusado. No, claro, yo te comentaba que pues yo siempre, mi ilusión fue ser juez. Yo empecé, como te dije hace rato. Bueno, y sigue siendo, porque ahora eres candidato. No, pero esto les cuento por qué quise participar en el proceso de selección. Yo siempre, fue mi ilusión, empecé en la corte. Toda mi trayectoria no es como litigante, si es como una persona que quiere construir derecho, quiere construir soluciones y quiere ser partícipe de justicia. Pero yo te comentaba en una de las audiencias en las que estuve por lo de este delito que me querían atribuir, yo estaba en la burbuja en la que estaban pues las personas imputadas, y yo me preguntaba con sentimiento, con mis ojos llorosos, qué había pasado. Y yo veía al juez que hablaba y decía tantas cosas que yo me preguntaba, ¿yo tendría que estar del otro lado como juzgador?
Yo hice toda mi carrera pensando en ser juzgador. ¿Qué pasó para estar aquí solo por salir en defensa del medio ambiente? Esa es la gran pregunta que yo me hacía. ¿Qué pasó? ¿A dónde lleva la sociedad? ¿A dónde lleva el gobierno? ¿A dónde llega el poder? Que alguien que tenga una ilusión de hacer algo bueno termine en lo más terrorífico que puede vivir en su vida. Que lo es, y es muy marcado. Y justamente cuando yo salgo, que por cierto, hace rato comentaba que me sacaron en la mañanera, yo escuché cuando estaba en la mañanera, porque me avisaron, yo ya tenía 2 días que había estado en libertad, me daban ganas de hablar a la mañana y decir, oigan, pues fíjense que hace 2 días yo ya salí. Sí, su detención más relevante del país, ¿no? Claro. El criminal de alta peligrosidad que le fabricaron una carpeta. No, y además otra cosa, en ese momento también dejan de lado que no se vale el linchamiento mediático. Incluso hay jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la propia jurisprudencia nacional que establece que esas exhibiciones públicas de las personas como presuntos culpables son inconstitucionales, son indebidas. Que es algo de lo que hoy se encuentra en riesgo, ¿no? Ha habido periodistas y activistas que han presentado sus amparos porque, bueno, de a tiro por viaje lo sacan en la mañanera. A ver, a mí me han sacado en la mañanera. No han puesto mi foto, no me han fabricado una detención, pero oye, yo trabajaba en una organización civil que es en contra de temas de corrupción. Estuve ahí 3 años y medio. Yo era un pasante, tenía un sueldo de 13,000 pesos mensuales. Bueno, sacaron toda la nómina de la organización en la mañanera, así como estos millonarios, y yo veía mi sueldo de 13,000 pesos y decía, bueno, pues, de hecho, un secretario de Estado en la mañanera, Torruco, nos decía el cártel de los ampareros, por hacer lo que, digamos, ¿no? Combatir obras que estaban siendo construidas de manera ilegal. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Pablo. Te agradezco mucho haber estado acá. No sé si quisieras compartirnos una última reflexión. Sí, por supuesto. Y bien, yo cuando salgo veo que justamente está todo el tema en la reforma judicial y a mí me pareció primero defender la independencia judicial, es decir, estar en contra de la reforma judicial, porque me parece y sigo pensando que no fue el camino. Pero ¿qué ocurre cuando después ya no es suficiente o no fue suficiente ni la doctrina, ni los principios constitucionales, nada? ¿Qué nos queda a la ciudadanía? Es que es el último recurso, el voto, ¿no? Hay gente que dice, oye, no funcionaron los amparos, ya no tenemos ningún recurso. ¿Cómo no tienes ningún recurso? Todavía puedes quitar y poner gobernantes a través del voto, ¿no? Claro. Entonces, pues, digamos, ejerzamos ese recurso, porque si no, 881 cargos que se compiten, todos se los va a quedar un partido. Y ese sí es un punto de no retorno. Cuando todos los jueces estén de un lado y no haya nadie independiente para salvarnos de una situación así. Por supuesto. Es más, y yo con esto quiero hacer una analogía poderosa. Imaginemos que el día de mañana el gobierno nos dice que ya no nos van a dar servicio de limpieza. Y tú te asomas y empiezas a ver que se empieza a aglutinar la basura. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con el celular en la mano, posteando, mandando mensajitos en redes sociales de que estás en contra de la basura y bla, bla? O bien vas a agarrar la escoba, te vas a poner el overol y vas a empezar a barrer las calles de tu casa. Yo quiero que todos seamos este segundo tipo de persona, que siempre tomamos una responsabilidad y no dejemos todo en manos del gobierno, que esté también en nosotros la posibilidad de hacer valer nuestros derechos, aun cuando eso tenga que ser con nuestra propia mano. Vayamos a través del voto, desde este valor de la ciudadanía, a ejercerlo. Muchas gracias, Pablo. Pues bueno, y los que digan que no quieren votar, yo creo que no se quejen mañana. No, que agarren una escoba, que hagan algo. Si no van a votar, pero que hagan algo, ¿no? Pero bueno, espero que al final de Justicieros queden convencidos de que la mejor forma de contribuir a nuestra democracia es salir a votar. De esto se trata este programa, de hablar de los problemas y de las injusticias de este país y de por qué la mejor forma de resistencia ciudadana es salir a votar. Gracias, Pablo. Vayamos a votar.